¿Qué sucede? Viene esta acusación y ¿qué es lo que hace el sacerdote? Le hace una pregunta. ¿Es esto así? Es decir, lo que le está preguntando ¿es esto cierto? ¿Cómo te declaras? ¿Eres culpable o no eres culpable? Pero veamos, quiero hacer, antes de ir a lo que narra Esteban, quiero llevarlos a algo que es lo que dice la palabra. Versículo 10 del capítulo 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La sabiduría con la que hablamos la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios, no es sabiduría humana. Vemos a lo largo de la palabra cómo se da ese contraste constante entre sabiduría del hombre y sabiduría de Dios. Vemos que Pablo constantemente les dice en las cartas: yo os he hablado con sabiduría de Dios, no con sabiduría humana. Y este contraste, cuando pretendemos resistirnos con nuestros conocimientos a Dios, vamos a quedar apabullados, ¿ok? Pero fíjense, vamos a poner atención a la sabiduría con la que Esteban les habló. Este es un capítulo largo, pero creo que va a ser de mucha bendición entenderlo, porque vamos a hacer referencia a la historia, en cómo se desarrolla la historia de cómo llega Cristo, el Evangelio, la resistencia del pueblo de Israel a la sabiduría, a las promesas que Dios había hecho desde Abraham. Hechos 7, capítulo 2. Vamos a leerlo casi completo. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés oyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para libraros. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en otras obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Un pasaje largo, sin duda, pero quería leerlos todo. ¿Por qué? Bueno, casi todo el pasaje. ¿Por qué? Porque la forma en que Esteban narra todo el pasar del pueblo desde la promesa de Abraham hasta el momento de Cristo es un resumen muy rápido de lo que aconteció. Cualquier ser humano que lo viera dirían, como algunos falsos maestros han dicho acerca de la forma en que Dios obra.
pareciera que Dios estaba fracasando. ¿Por qué? Porque les daba palabra, fallaban. Los llevaba, iban a esclavitud. Salían de esclavitud, regresaban a esclavitud. Adoraban a dioses falsos, les daba la ley e infringían la ley. Hacían los sacrificios y lo hacían en forma errónea. Pareciera a los ojos del hombre que no era más que fracaso tras fracaso. Pero la realidad, recuerden de dónde partimos, del Evangelio. Dios, en su infinita sabiduría, cuidó todo lo que había de acontecer. Dios cuidó todos y cada uno de los detalles. Si nosotros vemos con detalle, realmente Esteban pudo haber hablado no solo desde Abraham. Obviamente, ¿a quién les estaba hablando? A los judíos. Entonces les hizo referencia a las raíces hebreas que tenía. Pero esta historia de fracasos de los hombres podría verse desde la caída del hombre en Génesis 3, del homicidio de Caín a Abel en Génesis 4, de la maldad multiplicada en el hombre en Génesis 6, versículos 3 y 5, cuando Dios lo describe con mucha claridad. Incluso lo podríamos ver no solo en el juicio que trajo Dios a la humanidad, y cómo a esos 8 también cayeron. Noé se embriagó y una terrible maldad la que hizo su hijo Cam, y eso lo podemos leer de Génesis 6 a 10, o la torre de Babel, en donde el pueblo rebelándose francamente contra Dios en Génesis 11. Todo eso podríamos verlo. Ya en la narración de Esteban se remonta a Génesis 12. Pero lo que vamos a ver y lo que vamos a descubrir dentro de todas esas historias de fracaso tras fracaso no es otra más que la sabiduría perfecta de Dios para traer el Evangelio y redimir a su pueblo. Hice referencia a este versículo porque es lo que nos va a dar la pauta para ver cómo Dios obra sabiamente a lo largo de la historia del hombre. Nada en la historia se ha escapado a las manos de Dios, como lo vemos en... Déjenme ver si es aquí. No. Ay, ya estoy acabando el tiempo. En Hechos 17, versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, en su soberanía, ha ordenado todo cuanto habría de acontecer. Todo, los tiempos y los lugares. Primero Dios, en el siguiente estudio vamos a ver cómo se desenvuelve esta sabiduría de Dios en este evangelio y en la redención de su pueblo. ¿De acuerdo? Si hay dudas, por favor háganmelas saber. Vamos a dar por finalizado el estudio con una oración. Si hay alguna duda adicional, con gusto la vemos. Pero bueno, vamos a terminar. Voy a parar las grabaciones.